Hola, ¿qué tal están? La razón y los sentidos. Ciertamente en los procesos cognitivos pues se utiliza la razón y los sentidos. Y desde los inicios de la filosofía se discute no sólo sobre qué funciones cumplen la razón y los sentidos en los procesos cognitivos, sino también si son fuentes fiables para lograr un conocimiento objetivo. Ya en el siglo IV a.C., Platón y Aristóteles ofrecen dos primeras teorías sistemáticas, se podría decir, sobre el problema del conocimiento y llegan a conclusiones opuestas. Por una parte, Platón afirma un idealismo filosófico y en cambio Aristóteles un realismo filosófico. Respecto a Platón, está claro que distingue entre opinión doxa y episteme, que significa ciencia o conocimiento científico. La opinión es un conocimiento para Platón superficial y relativo, cuya fuente son los sentidos. El objeto de la opinión son las apariencias, los objetos materiales y cambiantes del mundo, por lo tanto no puede ser un modelo para el conocimiento riguroso y científico, y no es siquiera conocimiento, sino una forma de ignorancia. En cambio, la ciencia para Platón es el conocimiento de la esencia eterna e inmutable y perfecta de la realidad, y este conocimiento es el propio de las ideas, que son eternas, inmutables y perfectas, y que solo puede alcanzarse mediante el uso o la utilización de la razón. Por tanto, opinión y ciencia para Platón se contraponen, pues el verdadero conocimiento es aquel que se dirige hacia la esencia de una cosa sin recurrir a la esfera sensible. En cambio, Aristóteles pues distingue entre conocimiento sensible y conocimiento racional, pero al contrario de su amigo y maestro Platón, defiende que los sentidos sí son fuentes válidas de conocimientos. A través del conocimiento sensible se percibe lo singular y concreto, lo particular, y a través del conocimiento racional pues se captan las esencias universales que poseen las cosas concretas. En este sentido, para Aristóteles, por tanto, los sentidos captan realidades particulares y sensibles, pero sobre esa base la razón elabora conceptos que expresan las esencias universales de las realidades o de las cosas concretas. En el siglo XVII comienza la filosofía moderna, cuyo principal objetivo es elaborar una teoría del conocimiento que permita alcanzar verdades seguras y firmes. En torno a este objetivo se forman las corrientes antagónicas, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, cuyo máximo exponente es Renato Descartes, sostiene que los sentidos no son fuentes fiables de conocimiento objetivo, porque nos engañan muchas veces. En cambio, la razón, prescindiendo de los sentidos y bien utilizada, puede llegar a descubrir en su interior ideas innatas, o sea, que surgen por nacimiento o con el nacimiento en nosotros, en nuestra mente, y que son absolutamente seguras e innegables. En este aspecto, a partir de esas verdades o primeros principios, según Descartes, se descubre la realidad auténtica mediante el uso exclusivo de la razón para, diríamos, tener un conocimiento fiable, o sea, una razón pura sin el obstáculo de las falsedades que pueden producir los sentidos en su uso. En cambio, el empirismo, que surgió sobre todo con los filósofos ingleses o británicos John Locke y David Hume, pues a partir de finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, afirma que el conocimiento humano no puede traspasar los límites de la experiencia sensible. Para los empiristas no existen ideas innatas, sino que la única realidad que se puede conocer es la realidad empírica, la realidad material o sensible, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que vemos, porque la realidad que nos impresiona es la propia de la propia realidad material. En definitiva, la sensibilidad humana se capta por observación, por experiencia, y la razón es importante también, pero lo principal es la experiencia para adquirir más conocimiento. En el siglo XVIII, por ejemplo, Immanuel Kant, que murió en 1804, intentó resolver el antagonismo entre el racionalismo y el empirismo, y lo que hizo fue como una combinación de los dos, en lo que se denomina el criticismo kantiano o el idealismo trascendental de Kant. En este sentido, su teoría del conocimiento, la de Kant, se denominaba efectivamente, como ya dije, idealismo trascendental, y distingue dos fuentes de conocimiento, que son la sensibilidad y la razón o entendimiento, que se necesitan y se complementan. La sensibilidad recibe las impresiones sensibles o intuiciones empíricas
que se dice de estas tres formas en la jerga kantiana, que afectan al sujeto y les da una primera información convirtiéndolas en fenómenos, en algo fenoménico. La razón, por otra parte, para Kant produce espontáneamente ciertos conceptos como causa, sustancia, relación, etcétera, categorías, sin derivarlos de la experiencia. Y la colaboración de razón y sensibilidad, o de razón, entendimiento y sensibilidad, es lo que hace posible el conocimiento objetivo. Podemos decir también que la propuesta kantiana consiste en defender que la objetividad del conocimiento depende básicamente de dos factores, que son los datos de la experiencia sensible recibidos por medio de los sentidos, que son las sensaciones, y unas condiciones, formas, estructuras previas a la experiencia propias del sujeto que conoce y que hacen posible la experiencia y la comprensión racional de los fenómenos percibidos. A las condiciones previas imprescindibles para que haya conocimiento objetivo les llama formas a priori de la sensibilidad y categorías o conceptos puros del entendimiento. El entendimiento para Kant produce espontáneamente, sin derivarlo de la experiencia, ciertos conceptos, o sin derivarlos, ciertos conceptos o categorías en las que serán ordenados los fenómenos de la sensibilidad para su comprensión como objetos. En consecuencia, el conocimiento objetivo se produce, por tanto, cuando se aplican las categorías, formas del entendimiento, a los datos empíricos proporcionados por la sensibilidad, ordenados previamente en las formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Por ejemplo, fuera del ámbito de la experiencia, según el empirismo, no puede haber conocimiento objetivo, conocimiento riguroso, podríamos decir. En relación con estas cuestiones, pues es evidente también que hay que distinguir claramente entre sensaciones y percepciones. Es una distinción básica y fundamental. En este sentido, está claro que el conocimiento sensible es el que se alcanza mediante los sentidos. Por su parte, los sentidos son las facultades que hacen posible la percepción de los objetos que están presentes e impresionan directamente a la sensibilidad de un sujeto cognoscente. La información adquirida, de este modo, se utiliza para dotar de significado a las cosas y adaptarse al medio también. Después esta información se almacena en la memoria para reproducirla cuando sea necesario o transformarla en nuevos conocimientos a través de la fuerza lúdica y creadora, se podría decir, de la imaginación. Respecto a las sensaciones, si hubiera que definirlas, pues se puede decir que son fenómenos psicofísicos que se originan cuando los órganos de los sentidos son excitados por estímulos externos o internos que les afectan. En ese sentido, las principales características de las sensaciones son pues, que tienen pues, unas connotaciones cualitativas o son cualitativas, ya que cada sentido reacciona siempre de la misma forma, sea cual sea la naturaleza de los estímulos que lo afecten, que es la denominada ley de Müller. También las sensaciones son selectivas. De los estímulos que nos rodean, tan solo unos pocos, aquellos que caen dentro de los umbrales inferiores y superiores de cada órgano sensorial, pueden producir sensaciones. También es preciso matizar que no son una copia exacta de los estímulos, ya que la peculiaridad perceptiva de cada persona, el ambiente en el que se desenvuelve, las expectativas y la cultura que les propia influyen en las sensaciones que tiene esa persona. Y, por último, no representan el primer nivel de conocimiento, puesto que no percibimos primero cualidades de objetos y después objetos, sino que en un primer momento realmente percibimos objetos como totalidades más o menos definidas y posteriormente reparamos en sus cualidades. Sería un proceso totalizante, globalizante, un poco en la línea de la psicología de la Gestalt, que habla de conjuntos de totalidades cuando captamos información, etc. También se puede, por supuesto, señalar que existe un proceso físico, o más bien psicofísico, para ser más exactos, de la sensación. En este sentido, se puede decir que las sensaciones se producen en tres fases, a saber, la excitación, la conducción y la respuesta. En la primera fase, que se puede denominar la excitación, se produce por la acción de los estímulos sobre las terminaciones nerviosas de los órganos de los sentidos.
Los estímulos son realidades físico-químicas, como por ejemplo ondas electromagnéticas o sonoras, sustancias químicas, presión, temperatura, etc. Y los estímulos pueden ser externos o internos. En cuanto a los estímulos externos, se captan a través de los órganos de los sentidos externos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. En cambio, los estímulos internos se captan a través de los órganos de los sentidos internos, como es, por ejemplo, el sentido cenestésico, que nos informa del estado general de salud o enfermedad, y el sentido cinestésico, que nos avisa del movimiento de los músculos y de las articulaciones de nuestro cuerpo. El sentido del equilibrio, por otra parte, también nos advierte del cuerpo con respecto a su centro de gravedad. Hay una segunda fase en el proceso psicofísico de la sensación, que es la conducción. Las excitaciones o la excitación de los órganos sensoriales se convierte en corriente nerviosa informativa que las neuronas conducen hasta el cerebro. Una vez allí, la información se procesa, se descodifica y el mismo sistema manda órdenes a los órganos ejecutores, que son las glándulas y también los músculos. La corriente nerviosa está constituida por ondas de energía electroquímica que circulan por el sistema nervioso a una velocidad que puede variar de 1 a 100 metros por segundo. Y hay una tercera fase en el proceso psicofísico de la sensación, que es la respuesta. Los impulsos que proceden de los receptores sensoriales llegan a la corteza cerebral, donde se descodifican e interpretan. Desde allí salen otros impulsos en forma de órdenes hacia los órganos efectores, que son las glándulas y músculos de todo el organismo. En relación con la percepción, se puede decir que es la forma más elemental y primaria del conocer, aunque también la percepción supone darle un significado a las sensaciones. No es una simple suma de sensaciones, como se podría pensar, sino un todo más o menos complejo, integrado por sensaciones y otros elementos subjetivos, como son la cultura, las motivaciones, las expectativas, las emociones, etc. Una definición adecuada de la percepción es la siguiente: es la aprehensión o la captación de los objetos sensibles que constituyen nuestro mundo y estimulan nuestros sentidos. Respecto a los mecanismos de la percepción, son diversos. Podemos decir que la manera originaria de organizar la experiencia perceptiva es la de captar una figura que destaca sobre un fondo. La figura tiene una forma precisa, bien definida, mientras que el fondo es más uniforme e indiferenciado. La figura además aparece como más próxima al sujeto. En cuanto a la organización de lo percibido, en figura y fondo se rige por los siguientes principios. Tamaño: la superficie más pequeña se constituye como figura o se construye como figura y la más grande como fondo. Simplicidad: la estructura de figura y fondo se realiza siempre de la manera más simple o más sencilla. También la superficie envolvente se capta como fondo y la envuelta más bien como figura. Y por último está la reversibilidad. A veces se puede afirmar que la estructura figura-fondo es reversible porque los factores determinantes no están claramente diferenciados o distinguidos, o por otras causas de tipo subjetivo. De la misma forma, nos comportamos cuando existen varios estímulos, puesto que tendemos a agruparlos de forma que la figura sea lo más simple posible, y también está la agrupación de los estímulos en totalidades, que se rige por los siguientes principios: proximidad. Los estímulos, en este caso, próximos entre sí, se integran en una misma figura, o bien por semejanza. Los estímulos parecidos se agrupan en una misma figura también. También es verdad que está la continuidad. Los estímulos, en una sucesión de continuidad, se integran en una misma figura. También el cierre o la clausura. Se tiende, en general, podemos decir, a completar aquella figura que aparece incompleta, según la teoría de la Gestalt o teoría de la forma. La facultad de organizar lo percibido en estructuras significativas se rige por unas leyes o principios encaminados a conseguir imágenes más perfectas con el menor gasto posible de energía. Estas leyes son, por una parte, la ley de la primacía: los todos son primarios y se perciben con prioridad en sus partes.
Ley de la pregnancia o de la buena forma, las figuras tienden a articularse de la forma más completa, simétrica y sencilla posible. Ley de la constancia, dentro de ciertos límites, la percepción de un objeto se mantiene constante en su tamaño, independientemente de la proximidad o alejamiento del sujeto. Y por último, la ley del contexto o contraste, ya que es evidente que un mismo elemento puede percibirse con mayor o menor tamaño según su colocación y relación con las demás partes del conjunto y también de acuerdo con los intereses y apreciaciones y valoraciones e interpretaciones del perceptor. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.